La armadura espacial mostrada representa el tren de aterrizaje de un avión. Tiene soportes de bola y cuenca en C, D y E. Si la fuerza ejercida en A por la rueda es F igual a 10I más 60J más 20K kN, ¿cuál es la magnitud de las fuerzas axiales en los elementos BC, BD y BE? ¿Cuáles son las fuerzas de reacción en los soportes C, D y E? Observando la figura dada, concluimos que el problema se puede resolver aplicando el método de los nodos. Para ello, se analiza primero el nodo A, porque en dicho punto actúan cuatro fuerzas, y como una de ellas es conocida, entonces se pueden hallar las otras tres fuerzas. Luego analizaremos el nodo B, y por último los soportes de bola y cuenca en C, D y E. Vamos al análisis del nodo A. Se observa que sobre él actúan cuatro fuerzas, la fuerza aplicada F y la fuerza en los elementos AC, AB y AD. Tenemos el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Estamos asumiendo que la fuerza en el elemento AD es de tracción y la fuerza en los elementos AB y AC es de compresión. Se muestra la expresión vectorial de cada una de las cuatro fuerzas que actúan sobre el nodo A. La fuerza F, que es dato, y la fuerza en los elementos AB, AD y AC. Como estas fuerzas son desconocidas, los vamos a expresar como el producto de su módulo por su vector unitario. Para el equilibrio se cumple que la sumatoria de fuerzas en el nodo A es igual a 0. Eso quiere decir que la fuerza F más la fuerza en el elemento BA más la fuerza en el elemento AD más la fuerza en el elemento CA es igual a 0. Aplicando las tres ecuaciones escalares de equilibrio de fuerzas, para el nodo A tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Resolviendo el sistema de ecuaciones 1, 2 y 3, obtenemos la fuerza en el elemento BA, la fuerza en el elemento AD y la fuerza en el elemento CA. Además, como las fuerzas halladas tienen signo positivo, entonces los sentidos asumidos son correctos. Luego se cumple que el elemento AD está sometido a tracción y los elementos AB y AC están sometidos a compresión. Vamos al análisis del nodo B. Observamos que sobre él actúan cuatro fuerzas. Las fuerzas en los elementos AB, BC, BD y BE. En la figura siguiente se muestra el diagrama de cuerpo libre del nodo B. Estamos asumiendo que la fuerza en los elementos BC, BD y BE es de tracción. Además, se halló que la fuerza en el elemento AB es de compresión. Aquí tenemos la expresión vectorial de cada una de las cuatro fuerzas que actúan sobre el nodo B. La fuerza AB, que es igual a la fuerza BA, pero en sentido contrario. Y las fuerzas BC, BD y BE. Esas fuerzas las vamos a expresar como el producto de su módulo por su vector unitario. Para el equilibrio se cumple que la sumatoria de fuerzas en el nodo B es igual a 0. Esto quiere decir que la fuerza en el elemento AB más la fuerza en el elemento BC más la fuerza en el elemento BD más la fuerza en el elemento BE es igual a 0. Aplicando las tres ecuaciones escalares de equilibrio de fuerzas, para el nodo B tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Resolviendo el sistema de ecuaciones 4, 5 y 6 obtenemos la fuerza en el elemento B, la fuerza en el elemento BC y la fuerza en el elemento BD. Como las fuerzas en los elementos BC y BD tienen signo positivo, entonces los sentidos asumidos son correctos. Por lo tanto, los elementos BC y BD están sometidos a tracción. En cambio, el elemento BE está sometido a compresión, porque la fuerza BE resultó con signo negativo. Vamos al análisis del nodo B. Notamos que sobre él actúan las tres componentes de la fuerza de reacción debido al soporte de bola y cuenca ubicado en el punto B y la fuerza en el elemento BE. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre del nodo B. Estamos asumiendo que las tres componentes de la fuerza de reacción son positivas. Se halló además que la fuerza en el elemento B es de compresión. Se muestra la expresión vectorial de las fuerzas que actúan sobre el nodo B, la fuerza en el elemento B y la fuerza de reacción en E. Recordando el cálculo anterior, hallamos que la fuerza en el elemento B tiene una magnitud de 112,05 kN. Reemplazando, obtenemos la expresión vectorial de la fuerza BE.
Para el equilibrio se cumple que la sumatoria de fuerzas en el nodo E es igual a 0. Esto quiere decir que la fuerza en el elemento B más la reacción en E es igual a 0. Aplicando las tres ecuaciones escalares de equilibrio de fuerzas para el nodo E tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Luego, la fuerza de reacción en el apoyo E es... Vamos al análisis del nodo D. Notamos que sobre él actúan las tres componentes de la fuerza de reacción debido al soporte de boli cuenca ubicado en el punto D, y las fuerzas en los elementos AD y BD. En la figura siguiente, observamos el diagrama de cuerpo libre del nodo D. Estamos asumiendo que las tres componentes de la fuerza de reacción son positivas, y las fuerzas en los elementos AD y BD son de tracción. Vamos a la expresión vectorial de las fuerzas que actúan sobre el nodo D. La fuerza DB, que es igual a la fuerza BD, pero en sentido contrario. Recordando los cálculos anteriores, hemos obtenido que la magnitud de la fuerza en el elemento BD es 45,23 kN. Reemplazando, obtenemos la expresión vectorial de la fuerza DB. La fuerza DA es igual que la fuerza AD, pero en sentido contrario. Recordando los cálculos anteriores, hemos obtenido que la magnitud de la fuerza en el elemento AD es igual a 42,293 kN. Reemplazando, obtenemos la expresión vectorial de la fuerza en el elemento DA. Y por último, la reacción en D. Para el equilibrio se cumple que la sumatoria de fuerzas en el nodo D es igual a 0. Esto quiere decir que la fuerza en el elemento DB más la fuerza en el elemento DA más la reacción en D es igual a 0. Aplicando las tres ecuaciones escalares de equilibrio de fuerzas, para el nodo D tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Luego, la fuerza de reacción en el apoyo D es... Por último, vamos al análisis del nodo C. Notamos que sobre él actúan las tres componentes de la fuerza de reacción debido al soporte de boli cuenca ubicado en el punto C, y las fuerzas son los elementos AC y BC. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre del nodo C. Estamos asumiendo que las tres componentes de la fuerza de reacción son positivas. Se vio además, recordando los cálculos anteriores, que la fuerza en el elemento C es de compresión y la fuerza en el elemento BC es de tracción. Vamos a la expresión vectorial de las fuerzas que actúan sobre el nodo C. La fuerza CB, que es igual a la fuerza BC, pero en sentido contrario. Recordando los cálculos anteriores, hemos obtenido que la magnitud de la fuerza en el elemento BC es de 32,65 kN. Reemplazando, obtenemos la expresión vectorial de la fuerza CB. Para la fuerza C, que es igual a la fuerza CA, pero en sentido contrario. Recordando los cálculos anteriores, hemos obtenido que la magnitud de la fuerza en el elemento CA es igual a 13,153 kN. Reemplazando, obtenemos la expresión vectorial para la fuerza AC. Y por último, la reacción en C. Para el equilibrio se cumple que la sumatoria de fuerzas en el nodo C es igual a 0. Esto quiere decir que la fuerza en el elemento CB más la fuerza en el elemento C más la reacción en C es igual a 0. Aplicando las tres ecuaciones escalares de equilibrio de fuerzas, para el nodo C tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Luego, la fuerza de reacción en el apoyo C es...